Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hace varios meses, casi un año, no hablamos con Rubén Jungblut, nuestro cosmobiólogo favorito. Vamos a hablar con él porque han ocurrido hechos que Rubén nos dijo que iban a pasar. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta y qué recomendaciones nos da para ver si es que podemos evitar tanto sufrimiento. Veamos la entrevista. Rubén, después de meses que no nos vemos, ya casi un año creo, ¿no? Y te molesto esta vez porque se han venido dando circunstancias o situaciones, ¿no?, en nuestro país que tú ya nos las habías contado que iban a pasar, ¿no? Empecemos, ¿qué tal? De adelante hacia atrás, o sea, de lo más actual hacia atrás. Tú nos hablaste que iban a haber caos en nuestro país, que iban a haber disturbios, que iban a haber problemas. ¿Cómo se explica cosmobiológicamente estas protestas, estos inmovilizaciones y después la quitan y toda esta problemática que está pasando lamentablemente en nuestro país? Bien, muchísimas gracias por esta nueva entrevista, mi estimada amiga Aida. Estas marchas y contramarchas, en pocas palabras, que estamos viendo en el Perú, y no solamente las marchas y contramarchas, sino las protestas, los rechazos a la gestión de nuestro presidente Pedro Castillo, que bien acertadamente lo dice, hemos venido anunciándolo con anticipación, inclusive al tiempo electoral. Se deben al momento de la juramentación presidencial y también al momento que vive el Bicentenario del Perú. Pero al hablar del Bicentenario tenemos que apoyarnos en el momento de la fundación o independencia del Perú. Pero lo crítico está aquí, es el momento en que juramentó el presidente Pedro Castillo, 28 de julio del año 2021, que no debió juramentar al mediodía, como lo señalamos, porque si no, juramentando al mediodía no termina su gobierno. Sin embargo, ¿por qué demora y no se retira o no lo retiran pronto? Bueno, siempre estoy diciendo en estos días, el agua hierve a 100 grados y no menos. Tenemos que esperar un poquito más todavía de caos para que finalmente lo retiren al presidente. Y lamento decir esto, lo retiren al presidente, porque he señalado que si él, aprovechando su nacimiento, se hubiera sintonizado más con México que con Bolivia, no tendría los problemas que él tiene. Recuerda cuando él habló de la salida de Bolivia al mar, entonces ya formaban parte de los problemas que señalamos que no debería, digamos, manifestarse si es que él no se pegaba a Bolivia. Y digo esto por el momento del nacimiento del presidente Pedro Castillo y no por las relaciones sociales con el expresidente de Bolivia. Ahora, es un hecho, según la cosmobiología, que Pedro Castillo sale, pero es necesario todo esto que está pasando, o sea, todos los disturbios, todos los enfrentamientos, todas las idas y venidas en decisiones y desgobierno, muertes. eh, ¿Cómo podemos positivar esto de alguna manera o qué podemos hacer cosmobiológicamente hablando, ¿no?, para que no se dañe tanto al pueblo peruano? Bueno, en principio, desde el punto de vista de la astrología, o sea, de lo astrológico, como bien lo señalas, el presidente Pedro Castillo es retirado del gobierno. O sea, no hay forma de que esto no suceda. Pero desde el punto de vista de la cosmobiología, que ahí está la diferencia con la astrología, es la salida. ¿Y cuál es la salida? La salida inmediata, por ejemplo, para bajar la tensión social, es que retiren al cuarto gabinete dirigido por el señor Aníbal Torres. ¿Pero por qué? No solamente por sus desaciertos en estos últimos días y las declaraciones que hizo hace poco comparando
situaciones con el Tercer Reich de Hitler, porque en todo caso debió poner como ejemplo a Roosevelt en Estados Unidos, Increíble, se ¿no? debe fundamentalmente al hecho de que juramentó de noche. El cuarto gabinete de Pedro Castillo juramentó y todos los anteriores han juramentado de noche, y esto no permite que tenga éxito el gabinete, que no tenga éxito la gestión ministerial. Y es más, cuando él juramentó, el mensaje del cielo del momento de su juramentación, a las 8 de la noche con 28 o 29 minutos, en este momento no preciso, el mensaje del cielo es una explosión, incendios, desbarajuste social. Y esto, entonces, solamente lo vamos a retirar, es decir, vamos a cortar este tipo de protestas que van a continuar en el tiempo. Si es que él se retira, bajamos ese tipo de manifestaciones. Rubén, ¿y tú tienes algún rango de tiempo en el que va a suceder la salida de Castillo? Honestamente, sí tengo un Estoy rango de apurada, estoy tiempo. apuradita con ese. Sí, Creo que muchos peruanos estamos apuraditos. pero ¿sabes qué? Antes de responder a esto, digo, el que reemplace a Pedro Castillo presidente no nos garantiza que lo va a hacer mejor. Y pienso que, en lo personal, que no lo va a hacer mejor que Pedro Castillo. Ahora, publiqué un artículo con el nombre de Affair de Pedro Castillo con la señora Carolina López, un affair económico, que es un lío, un escándalo, y señalo, y me apoyé en dos ejemplos, el de Nixon y el de el rey de España, Juan Carlos I, que producido todo el escándalo, no de inmediato tuvieron que dejar el gobierno, tomó un par de años a cada uno, y los cálculos me señalan que a partir del 10 de mayo del año 2022, en cualquier momento él podría ser retirado, y como límite estaría mayo, no más de junio del año 2023. Pero ¿por qué en todo caso hasta junio de 2023? Es que no solamente depende del momento de nacimiento de Pedro Castillo, depende del momento de su juramentación y otros factores, digamos, cósmicos que engloban a toda la nación, que me dice que pues, es todavía largo el tiempo, y honestamente en todo caso no tengo la precisión al 100% para decir que se va a ir, digamos, el próximo mes o dentro de 2 meses. Lo que sí para mí es claro es que a partir del 10 de mayo las cosas se ponen más insostenibles para el presidente Pedro Castillo. Y sobre todo porque ahorita, por decirlo así, el 30 de abril hay un eclipse de sol. Y ese eclipse de sol ocurre en la zona de la juramentación presidencial, conocido como Congreso u oposición. Entonces, el Congreso u oposición o fuerzas de oposición van a estar paralizadas. O sea, aparentemente el Ejecutivo tiene el camino libre para actuar, porque si están paralizados, los congresistas de oposición y en general fuerzas de oposición política están paralizados, aparentemente el presidente tiene el camino libre para avanzar. Pero no. También el mismo eclipse de sol va a paralizar al presidente. Entonces, al paralizar al presidente, tenerlo como zombie en algunos momentos, entonces ni una fuerza ni otra fuerza hacen o toman acción para, digamos, retirar al presidente. Y claro, esto permite que gente Alarga el interesada tiempo, siga ¿no? avanzando en querer sacarlo, pero todavía el tiempo no está listo. O sea, aún no ha llegado el agua a los 100 grados. Pienso que esto va a ocurrir más hacia fin de año, comenzando el próximo año. Ok, tenemos todavía un Ojalá que me rango de equivoque, tiempo. ojalá que me equivoque, podría decir, pero la realidad es que, pero, ¿crees que la salida de Pedro Castillo ayude a que el país vaya mejorando con todo cosmobiológicamente hablando, ¿no? Obviamente, o sea, porque ¿quién reemplazaría? Dina Boluarte también tiene sus chanchullos, ¿no? Bueno, en realidad, de acuerdo con los estudios que hemos realizado desde el año de 1821, y todos los presidentes, inclusive incluyendo a San Martín, el generalísimo San Martín, José San Martín, todos los presidentes que han juramentado en un momento similar al de Pedro Castillo, es decir, cuando en el cielo se presentó un mal ángulo de Sol con Saturno,
no han terminado su mandato. Y no solamente en el Perú, sino en el mundo. Pero esto es al 99%. El 1% daríamos aquí para beneficio de Pedro Castillo. Pero para ese 1%, digamos, él tiene que hacer su gobierno a la mexicana, no a la boliviana, y no estar como, digamos, dijimos, a partir de este 30 de abril, con fuerza, como una persona que está, digamos, paralizada. En realidad, yo digo, sí, es importante que él se retire, porque de todas maneras siempre hay una oportunidad que el siguiente presidente la haga algo mejor. Pero honestamente los cálculos me señalan que venga quien venga, no lo va a hacer mejor que Pedro Castillo. Así es una persona ilustradísima. Hasta que no se juramente en el momento adecuado. Y hemos Ese venido es el clic, señalando... ese es el detalle, pero es complicado. Yo recuerdo que tú mencionaste que se debía cambiar la fecha de juramentación de todos los presidentes, Correcto, ¿no? Para correcto. enero, febrero, si no me equivoco, pero eso es un poco probable, ¿no? Porque tradicionalmente, y nuestro pueblo es sumamente tradicional, pues se hace 28 de julio. Vamos a estar fregados Bueno, si no se cambia la fecha. ese 28 de julio es solamente de mediados del siglo XX para adelante, porque en el siglo XIX las juramentaciones se han hecho en distintos tiempos, claro, ha habido golpes de Estado, pero cuando hubo un momento de tranquilidad democrática en el Perú, las juramentaciones se hacían en septiembre. El tema es que los presidentes deberían de juramentar el 25 de enero y no el 28 de julio. Yo sé que es tarde y las consecuencias de no hacerlo, bueno, porque no he tenido la capacidad suficiente para poder hacerme entender o expresar, digamos, encontrar las personas que pudieran acoger la idea de juramentar el 25 de enero, las consecuencias las vamos a ver desde el próximo año en una crisis alimentaria que va a aumentar en el 2024, 2025, y a partir de 2025 para adelante la situación social, política y económica en el Perú es insostenible. Y me llama la atención que los gobernadores de regiones aún no se hayan pronunciado diciendo, señor presidente, le damos 48 horas para que se retire usted, porque ahora la Asamblea de Gobernadores va a dirigir el país. Pienso Bueno, ahora el en Congreso esta forma de decirlo, acaba de aprobar una solicitud de renuncia al presidente, ¿no? Le está que solicitando los cordialmente gobernadores están pidiendo el eso. Congreso. Ah, Ayer, el Congreso sí, pero los gobernadores que tienen una asociación de gobernadores de toda la República deberían reunirse y decir, bueno, señor presidente, chao, nosotros vamos a dirigir el país. Porque en todo caso podemos decir que son más ejecutivos que los del Congreso de la República. Y veo que hasta el momento los gobernadores no se pronuncian, pero espero que lo hagan en breve, porque si no, en realidad, que a partir del 2025 la situación se pone mucho más insostenible y como he dicho, el Perú es un vaso de cristal que se rompe en el 2025 y no hay forma de tener un vaso de cristal. y no podemos hacer algo los pobladores de a pie, no Bueno, en sé, principio, bañarnos en ruda, pararnos de cabeza, darnos una salida, por favor, Rubén. eso se lo tendría que preguntar a mi buen amigo Hajimi, pero desde mi ángulo no veo esas cosas. Lo único que sé es, el Eclesiastés nos dice, todo tiene su tiempo, y nosotros hemos pisado el palito el 28 de julio del tiempo de no hacer las cosas. Y las consecuencias es el retiro, la vacancia, el rechazo, el repudio al presidente. ¿Qué es lo que debe hacer el presidente? Bueno, Y en tocar principio, fondo, y como el hemos país dicho, tocar fondo. O bueno, sea, el fondo todavía, el fondo, por eso, fondo, todavía me dices que todavía no viene, que viene todavía el próximo para el año, 2025 y nos a vamos a mantener en 25. el fondo hasta el 2029 y realmente añicos el país. La salida está, como lo hemos dicho, que el presidente no debe tener ministros varones, sino damas. Lamentablemente la señora Mirta Vázquez no dio la talla para algunos, pero es que también se encontró con las manos amarradas. Pero igual, búsquese otra primer ministro, búsquese a damas, porque son las damas las que pueden solamente salvar a Pedro Castillo. No los varones están eclipsados.
durante la gestión del presidente Pedro Castillo. Y aquí empecemos a hablar de damas. Nuestra Karelin famosísima. ¿Será parte de la debacle de Castillo? Bueno, pienso que sí, forma parte de la debacle y en realidad es una pieza importante, pero va a ser vista como menor a partir de octubre del año 2022, que es cuando hayan más destapes, más descubrimientos, más traiciones, diríamos también, o dirían algunos, de acciones del presidente de la República del Perú, Pedro Castillo. Entonces, a partir de octubre, en realidad, las influencias de los eclipses se ven desde antes. Entonces, diríamos que empezando el segundo año del presidente Pedro Castillo, va a salir a la luz cosas que el presidente y su equipo, su entorno, su gente allegada a él están haciendo a espaldas de la nación. Y, lógicamente, también cada vez que se presenta un eclipse que empuja a destapes, también en paralelo se presentan complots contra el presidente. Ok, pero son dos cosas que se van a dar. Por un lado el complot y por otro lado el descubrimiento de acciones muy sucias de Negativas. parte del Ejecutivo. Y todo esto va a contribuir indudablemente a que retiren al presidente. Ok. Y ahora, hablando de otra mujer, Dina Boluarte. Si sale el presidente, Dina se queda, Dina se va con el presidente, ¿y qué papel está jugando ella? Ahora que tú dices que debería apoyarse más en las mujeres. Bueno, no sé qué papel honestamente está jugando la señora Dina, no la sigo, pero lo que sí sé es que si ella se quedara en reemplazo de Pedro Castillo y juramentara en una hora apropiada, ella podría coger bien el timón y dirigir, digamos, el país. Pero todo parte ahorita, en este momento, porque Pedro Castillo le diga chao a Aníbal Torres, primer ministro. Pero también, esto es muy importante, decirle chao ahorita al primer ministro no va a solucionar el problema hasta que llegue el 1 de mayo. Es decir, a ver, voy a tratar de hacerme entender. El 30 de abril hay un eclipse de sol que va a oscurecer el Perú en la zona sur y países del sur, de América del Sur. Bien. Pero esta influencia del eclipse va a durar más de 2 años. Entonces, de caos y de conflictos para el Perú. Si nosotros hacemos algo, si nuestros amigos empresarios que están viendo esta entrevista deciden lanzar un negocio, hoy estamos 8 de abril, entre el 8 de abril al 30 de abril no va a tener éxito. Entonces, si el presidente finalmente hace caso a las voces en el Perú que están diciendo retiren al primer ministro Aníbal Torres y lo hace juramentar antes del 30 de abril, la situación sigue yendo cuesta abajo para el Perú. O sea, no resuelve el problema, tenemos más problemas. O sea, Entonces, lo que tenemos, mayo es el tiempo. así es, a partir del 1 de mayo deberíamos tener un nuevo primer ministro y nuevo gabinete, y que esta vez no juramenten de noche. Por Dios, ¿cómo es posible que 4 gabinetes seguidos hayan juramentado de noche? No ¿Quién te le hacen habría aconsejado caso. al señor presidente, juramente usted su ministro de noche para que ninguno de ellos sobresalga más que usted? Y en realidad, lo único que están haciendo es hundir al país. Claro. Entonces, el próximo gabinete debería juramentar el 1 de enero y va a haber algo maravilloso en el Perú, una recomposición de fuerzas, y el Perú va a subir, y ahí es donde está el 1% para que Pedro Castillo no sea vacado, no sea retirado. Pero si juramenta a partir del 1 de mayo y de noche, igual, es como nada de arreglarse. Más bien, vamos a seguir hundiendo al país. Y Entonces, sabes qué, mi sí, querida Ida, quisiera estar usando en este momento interjecciones, pero como no estoy acostumbrado, por eso me demoro un poquito en encontrar la expresión y no mandar, ya saben a dónde, algunas personas. ¿como quién, por ejemplo? Bueno, en realidad, todo el Ejecutivo.
Y el Estamos, Congreso, qué terrible, ¿no, Rubén? Estamos complicadísimos. sí, Y qué vergüenza los comentarios, o sea, el que va, no, no, el pollo está caro, anda a comer pescado, o sea, ya llegan a un nivel que de verdad da tristeza, ¿no? claro, como digo, el Perú lo que necesita es completar la refundación de la República, que se inició en el año 1985, cuando se cambió la hora de experimentación de las 4 de la tarde para el mediodía con el presidente Alan García. Pero la idea es, o fue, que los presidentes siguientes juramentasen el 25 de enero. No se ha podido hacer. ¿Y qué es lo que tenemos? Que los presidentes del Perú juramentan el 28 de julio y los presidentes de regiones juramentan 6 meses más tarde, el 1 de enero, o casi 6 meses más tarde. Por eso digo, otra, como me estás pidiendo salidas, digo, otra de las salidas para que el Perú no se quiebre, no se haga añicos, es que finalmente los presidentes de regiones se abrochen los cinturones y digan, nosotros vamos a dirigir el país. El Congreso no lo puede hacer. El Congreso también juramentó bajo la misma influencia de Pedro Castillo, un mal contacto de Sol con Saturno, y por lo tanto los congresistas no funcionan, no tienen, digamos, la fuerza para sacar el país adelante. Digan lo que digan. Y bueno, eso es cierto, totalmente real. Antes de irnos, querido Rubén, ¿qué sabemos Bueno, de la guerra de Rusia y Croacia? Que están terriblemente pasándola mal, muriendo mucha gente, muchos niños, y que también tiene impacto en los países, en el resto del mundo, ¿no? bueno, como parte del impacto de la guerra Ucrania-Rusia, o de la invasión de Rusia a Ucrania, ese es el término más exacto, como parte de ese impacto, nosotros vamos a ver la crisis alimentaria en el Perú. Pero el Perú vive dentro de un tiempo en el que tiene que sortear, tiene que pasar lamentablemente una crisis, fuerte crisis alimentaria, entrando el próximo año, sea por lo que sea, por cuestiones climáticas, políticas, lo que sea, pero va a faltar los alimentos en las mesas de los peruanos. Y ¿Por claro, todo esto escasez o por contribuye falta de poder adquisitivo? por muchas razones. El tema es que, así como vemos nosotros una crisis alimentaria que se hace evidente con fuerza grave, diríamos, en el año 2024-2025, igualmente vamos a tener crisis laborales, van a haber muchas protestas a partir del próximo año, es mucho más grande, esté Castillo o no esté Castillo. Por eso digo, todo pasa porque se cambie la juramentación presidencial para enero. Bien, pero eso no es posible. Ahora, el tema con Ucrania, de Rusia. Sí, definitivamente los cálculos de señor Putin no son como nos estaban pintando. Y el hecho es de que cada vez que hay una intervención militar, cuando el planeta Marte está lejos de la Tierra, muchas autoridades en el mundo miran al costado porque no se quieren involucrar. Pero cuando llegue final de año, cuando llegue octubre del año 2022, van a empezar a enardecerse los ánimos de todos los habitantes en el mundo, y es posible una gran intervención militar, por decirlo, conflagración internacional, entrando en los primeros meses del año 2023. Pero La eso situación significa está muy una difícil. guerra mundial Bueno, nadie o usa no la palabra mundial llegamos. hoy en día, pero que no hinquen demasiado a Putin tampoco, porque nosotros hicimos un pequeño video al respecto, donde definitivamente por el momento que nació Vladimir Putin, él tranquilamente se va contra Washington sin ton ni son, ¿de acuerdo? Así que las negociaciones tienen que primar, pero tiene que apurarse, digamos, porque como dije hace unos instantes, si esperamos que llegue el mes de octubre, las cosas van a ser mucho más difíciles. Y en general, en el mundo entero, Ujú. a partir de octubre, las discusiones, los
pleitos, las protestas, no solamente en el Perú, en el mundo entero van a ser como el ver que se eleva el nivel del agua. ¿Y Van a para eso elevarse se las puede hacer protestas. algo para Bueno, evitarlo? definitivamente que sí, por lo menos a nivel personal, nuestra recomendación es hágase una veda alimenticia, imagínense recomendar esto, ¿no? Por eso digo, a nivel personal, a nivel social, a nivel colectivo, a nivel gubernamental no se puede hacer eso, pero a nivel personal sí, haga una veda alimenticia desde octubre para adelante por unos 2, 3 meses, porque de esa manera vamos a bajar un poco el espíritu de querer pelear entre las personas, las discusiones. ¿A qué le Eh, llamas veda alimenticia? Específicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Comer deja, de, menos o comer? deja de comer carnes de Ok. animales, deja de comer alimentos picantes. Bien, eso es a nivel individual. A nivel Ujú. social, indudablemente, serán pues los gobiernos los que tienen que, digamos, hacer una serie de anuncios, ilustrar a las personas en distintas partes del mundo de las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de las distintas invasiones, porque la situación va a ser realmente muy difícil, todos van a estar acalorados. Y ahora sí, si, por ejemplo, el presidente Biden quisiera motivar a las personas para que se vayan contra Rusia, no lo consigue. ¿Por qué? Porque Marte no está cerca de la Tierra. Pero si espera a octubre y motiva a las personas a tomar las armas, el mundo se va a rebelar, se va a armar y todo se va a ir contra Rusia. ¿Por qué? Porque justamente a partir de octubre Marte va a estar más cerca de la Tierra, al final del año Marte va a estar rozando la Tierra y es entonces cuando termine el rozamiento, las primeras semanas de enero del año 2023, es ahí cuando justamente la gente va a decir, vamos a la guerra. Ese diseño de ataque se lo preparó el astrólogo de Hitler a Hitler cuando le dijo, todavía no ataque usted a Polonia, ya usted se anexó a Austria, ya usted se anexó a Checoslovaquia, pero todavía no haga una anexión de Polonia porque ya Marte está cerca de la Tierra y cuando Marte está cerca de la Tierra, si usted toma una acción militar, se va a entrampar. Deje usted que pase el entrampamiento y ataque, digamos, y eso lo hizo en septiembre. Y este mismo criterio también lo utilizó Bush padre en la Guerra del Desierto en 1991. Esperó que Marte se acerque a la Tierra y cuando estaba cerca de la Tierra, eh, eh, insistió en las personas en el mundo sobre la necesidad de irse contra Irak, contra Saddam Hussein, y lo logró, porque justamente uno puede motivar a las personas hacia la guerra cuando Marte está cerca de la Tierra. Pero hay que esperar que Marte termine de pasar para finalmente disparar. Y es lo que nos hizo Perú en el año 1995. Marte estaba cerca de la Tierra y Paco Moncayo, el general Paco Moncayo del Ecuador, avanzó y el Perú no observó que Marte estaba muy cerquita de la Tierra y atacó o respondió. Debió esperar unas semanas y entonces hubiera sido más fácil para el Perú desalojar a los ecuatorianos. Claro, Hay bueno, que lo que utilizar los sucede es que no, movimientos. eso te iba a decir, lo que sucede es que no se utilizan estos conocimientos, ¿no? Y tampoco se escuchan por lo que podemos ver, ¿no? Porque tú te la pasas diciendo algunas de las recomendaciones para que no sucedan las cosas y no las toman en cuenta, ¿no? Para terminar y para cerrar con algo positivo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ir haciendo nosotros, los peruanos de a pie? O sea, ¿te parece bien esta reacción de salir a marchar, de salir y mostrar nuestra disconformidad con lo que está sucediendo en el país? ¿Eso es bueno, ayuda cosmobiológicamente hablando o, digamos, hace que las cosas se alteren más? Bueno, no vamos a recomendar que salgan a marchar, Ujú. digamos, aun cuando sabemos que hay un pico de violencia en marzo, abril, otro pico de violencia en la segunda quincena de junio, julio, y se extiende inclusive hasta agosto. Decimos, no salgan a marchar, pero es imposible que la gente escuche. ¿Por qué? Porque cuando se suman fuerzas como las de Marte, la gente sale a protestar de todas maneras, ¿sí? Lo único que le diríamos, señores, tomen sus precauciones,
para que si una bala le roza, digamos, solamente le roce. Lamentablemente, si a ti te quitan tu independencia o tu libertad, no te la van a devolver cuando tú la pides. La tienes que arrancar y la vas a arrancar, digamos, con acciones que son de protestas, ¿de acuerdo? En el mes de julio y agosto tenemos nosotros también otro pico de violencia, pero ya no por causa de la juramentación ministerial de Aníbal Torres, sino por la juramentación presidencial de Pedro Castillo. Y te acerqué, Aida, discúlpame el tú, fechas que en este momento no las tengo aquí a la mano, pero las podrías publicar de repente, poner un sentido abajo de la entrevista, fechas donde se presentan picos de violencia y en realidad, ¿cómo vamos a evitar estos picos? Bueno, retírese al primer ministro, retírese al presidente. Imposible ahorita retirar al presidente. Hablaste de mayo, condiciones... acá tengo los rangos, mayo y junio del 2022, julio-agosto del 2022. Son los dos, y la segunda quincena de octubre también. Ya, ese es ya un fenómeno más que todo de tipo mundial a partir de octubre. El peruano el descontrol total. Así es. En el Perú, digamos, abril, mayo y julio-agosto. Julio-agosto. En el Perú. Por eso y digo, mundialmente octubre. Así es. A cuidarnos en esas fechas entonces. Sí, definitivamente, a nivel por lo menos individual. Claro. Tenemos que decirlo públicamente. Señor Pedro Castillo, retire usted al señor Aníbal Torres, no porque él sea una persona incapaz de conducir las gestiones ministeriales o a los ministros, sino porque juramentó de noche y en un momento que señala pura violencia. Retírelo, juramente a un siguiente primer ministro de día, váyase en contra de las recomendaciones de personas que le dicen puramente de noche y vamos a poder enrumbar nuevamente Perú. ¿Es posible salvar el Perú? Sí, es posible. Al menos evitar los disturbios hasta que él se vaya. Bueno, es que tercamente digo, se puede quedar y enrumbar bien al país. Pedro Castillo sí lo puede hacer, pero todo va a depender de un nuevo gabinete, va a depender, digamos, que definitivamente el presidente comience a utilizar un calendario de días buenos y un día malo, apoyándose en la Eclesiastés. Entonces, hoy hago esto, mañana no lo hago, etcétera, pero tiene que ponerse activo, no vivir paralizado. El problema con las personas que son de Libra es que no toman acción y al final le hacen caso a la última persona que le dice las cosas. Y a veces se las dicen mal. Listo, Rubén. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Siempre que veamos que se cumple lo que dices, te llamaremos. Muchísimas gracias. Lamentablemente, para unos, feliz para otros, el 28 de julio, el presidente juramentó en un momento en que el Sol y Saturno no estaban bien. Y eso señala que el presidente no termina su mandato. Y ya lo dijo hace poquito Moody's, esa calificadora de riesgo que fue publicado por el diario de Gestión, que Castillo no termina su mandato. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de temas, no tenemos esos alcances. Es otro tipo de análisis. Juramentó en mal día y no termina su gobierno. ¿Puede terminarlo? Sí, pero tiene que ser con muchos cambios que le podríamos señalar desde el punto de vista de la cosmología. Gracias, Rubén. Cuídate mucho. Muchísimas Nos estamos viendo. Muy amable. Para todos. Gracias, chao. Eso ha sido todo por este fin de semana en Te Cuento. Vamos a ponernos las pilas, ponernos súper positivos y seguir las recomendaciones de Rubén. No está de más. No está de más. Preocupada me ha dejado con tanta cosa que se nos viene. Ya estábamos complicados y se nos va a complicar más la cosa. Así que cuídense mucho. Que tengan una extraordinaria semana. Ah, y por cierto, esta semana, que es Semana Santa y que es feriados, no vamos a sacar programas. Vamos a descansar.
y nos vemos la subsiguiente semana. Con Te Cuento nos vemos el sábado 23 de abril. Y esta semana salen Pupe Sesiones y sale Beste Coach, que regresa con fuerza después de unas largas vacaciones de Rafael. Cuídense mucho, que tengan lindas fiestas, a reflexionar. Cuídense. Chao. Linda semana.